sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite y alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria,
Buenos días, hermanos, buenas tardes, dependiendo a qué horas esté usted viendo este video. Me acerco a la iglesia del tabernáculo. Desgraciadamente, por causas de la pandemia mundial, las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país y en nuestra ciudad, nos es imposible estar en nuestro edificio, pero estamos unidos como iglesia. Amén. El tabernáculo sigue unido. Estamos afrontando estos tiempos de los cuales el Señor ya nos había advertido que serían así. Así es que me dirijo a una iglesia unida, a una iglesia obediente y que sabemos obedecer y estar en medio de una situación tan complicada como esta de la manera más consolidada y más solidaria los unos con los otros. Me da mucho gusto ver su participación en medio de las redes sociales y en los medios que hemos puesto para poder estar unidos en oración. Hemos puesto ahí unas listas, las cuales me gustaría que todos se involucraran a medida de lo posible y el mayor tiempo posible a orar por las personas que estén en esa lista, esperando en el Señor y confiando en el Señor que ninguno de nosotros podamos estar ahí, pero cada una de las personas que pongamos ahí está conectada a nosotros de una manera u otra. Así es que ténganlo presente y realmente involúcrese en la oración, que es ahorita nuestra arma más poderosa, y como realmente podemos hacer la diferencia en medio de todas estas circunstancias y ante una impotencia que pudiéramos tener en ocasiones acerca de qué pudiéramos hacer o cómo pudiéramos nosotros apoyar o reaccionar para nuestro entorno, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país. Así es que ténganlo presente, hermanos, y hay que unirnos en oración. Amén. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción bíblica que todos conocemos. No lo puedo hacer, como ustedes entienden, de nuestra manera habitual desde el púlpito, pero yo sé que la palabra de Dios ministra a nuestros corazones y buscamos algo que el Señor nos diga y hable con nosotros. Así es que en este momento me gustaría que participáramos de él y que pudiéramos nosotros convivir en medio de estas enseñanzas y pasar un rato agradable en la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Así es que tómese un momento tranquilo y vamos a compartir esto como si estuviéramos todos juntos aquí en la casa pastoral y todos pudiéramos participar de esta hermosa reflexión bíblica. Así es que, Señor, en esta tarde te ruego y te pido que seas tú, Señor, el que lleves esta palabra al corazón de mis hermanos, que podamos compartirla, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que nos conecte aún a través de la distancia. Usa los labios de tu Hijo, Señor, para que podamos llevar esta palabra al oído de mis hermanos y que seas tú, Espíritu Santo, el que la lleve a los corazones. Santifica mis labios, Señor, séllalos si he de decir algo que tú no desees, pero de la misma manera úsalos, Señor, para que podamos juntos ser inspirados y motivados, Señor, a seguir en este camino, Señor, que tú nos has puesto juntos. Así es que nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento, y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La porción que quiero compartir con ustedes en esta tarde, hermanos, es el Salmo 23. Creo que en medio de todas estas circunstancias ya hemos tenido la oportunidad de leerlo, de observarlo y de analizarlo en nuestros corazones de una manera diferente, pero sí me gustaría compartirlo en esta ocasión y que pudiéramos ver, que pudiéramos analizar lo que el Señor ponía en mi corazón y lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Amén. Dice así el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Este texto es muy hermoso porque nos presenta una gama de matices, una gama de enseñanza que el Señor trae para nosotros, y creo que es muy importante que lo analicemos en esta tarde. Primeramente quisiera
hacer y poner en primer relieve la primera parte que es: la realidad se impone. La realidad se impone. Aunque ande en el valle de sombra de muerte. Amén. Es esta primera parte del texto, esta primera parte que quiero que el Señor nos hable en primera persona en el corazón. Dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte. Inicia con la palabra aunque, ¿sí? Como diciendo, no fue mi elección, pero ya estoy aquí en esta situación. Amén. Aunque, creo que todos hemos dicho alguna vez, bueno, aunque yo no quiera, o aunque ya esté aquí, o aunque pase lo que pase. Cuando David dice esta parte, aunque ande en el valle de muerte, hace esta observación de que no elegiría él estar ahí. Creo que ninguno de nosotros elegimos estar en medio de todo esto. Amén, hermanos. Esto es algo que ha venido ni siquiera internamente, no ha venido ni siquiera internamente de nuestro, o algo que se haya producido, generado en nuestro entorno, en nuestro país, como lo fuera el caso de la influencia del H1N1, ¿amén? Que fue algo que se originó en México. Esto, como ya todos lo tenemos en observación, viene desde China y ha tocado literalmente ya a todo el mundo, y ya estamos viendo aquí los estragos también en nuestro México y aún en nuestra propia ciudad. Así es que vamos a verlo de esa manera, que ya estamos en medio de esta situación, aunque no lo hayamos pedido. David dice: aunque ande en el valle, aunque me toque pasar por esta circunstancia, aunque nos toque vivir esta situación, vamos a afrontarla. Amén. Los valles no son lugares que sean cerrados o aislados. El valle es un punto transitorio, es un punto donde está abierto tanto la entrada como la salida. No es un lugar donde vayamos a permanecer. David lo decía de una manera muy hermosa. Dice: aunque ande en el valle, aunque vaya caminando, aunque vaya transitando, aunque vaya pasando por ahí, él entendía que ese no era su lugar permanente ni era su lugar de residencia. Así es que entendamos que esta situación que estamos viviendo y que estamos pasando es de tránsito. Vamos a pasar, vamos a salir de esto, vamos a avanzar. Sabemos que nos han dicho las autoridades que estamos iniciando en México en esa circunstancia, pero también se nos dice que es transitorio, que vamos de paso. Entonces, no importa lo que usted vea en las noticias, no importa lo que se diga por el exceso de información que pudiéramos en ocasiones tener, hay que ser muy claros en esto de que vamos a pasarlo. Amén. Va a pasar esto, vamos a caminarlo como un valle de lado a lado y afrontar lo que en él encontremos. Ahora, otra cosa que nos habla aquí, nos habla acerca de la sombra de muerte. Amén. La sombra de muerte. A los hijos de Dios nos toca lidiar con la sombra, no con la muerte. Y este es un principio que todos tenemos que tener muy claro. Cuando David decía: aunque ande por el valle de la sombra, el valle de sombra de muerte, se refería no necesariamente a la muerte misma, sino a la sombra, a la sobrepresencia que está de algo. Todos tenemos nuestro ser, pero la sombra es lo que camina a un lado de nosotros. Y la sombra en sí misma no tiene la capacidad ni de tocar, ni de quitar, ni de alterar. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Pasamos por el valle donde pasa sobre nosotros nada más la sombra de la muerte. Y esto es algo que yo quería reflexionar con ustedes, porque nos duele mucho lo que se está viviendo, nos duele mucho las estadísticas, los datos, los casos, cómo avanzan los contagios. Pero si algo nos toca así fuertemente es cuando se hablan acerca de la muerte, cuando se habla de cuántas personas han fallecido y de quiénes son propensos a pasar por la muerte. Entonces yo quería tocar este punto porque es el que más nos hace
reflexionar, y es el que más nos toca, es el que más nos afecta. Amén. Yo sé que usted lo entiende, yo sé que está conmigo en esto. Entonces, habla acerca de la sombra de la muerte. Nosotros tenemos que entender que la muerte en sí misma ya fue vencida en la cruz del Calvario. Amén. La muerte ha sido vencida. La muerte fue doblegada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Así que entendemos que la muerte misma para nosotros no es lo mismo que para aquellos que viven sin la esperanza. Ahora, los hijos de Dios, usted y yo, no esperamos a la vida eterna. Quiero enfatizar esto. Cuando usted y yo fuimos salvos, cuando nacimos como nuevas criaturas en Cristo, en ese momento empezó en nosotros lo que es la vida eterna. ¿Sí? Nosotros no vamos a esperar a morir para que inicie la vida eterna. La vida eterna en nosotros ya ha iniciado desde nuestro nuevo nacimiento. ¿Sí? Desde que nosotros fuimos salvos y nacimos en Cristo como nuevas criaturas, como lo dice la Escritura, ha iniciado ya la vida eterna en nosotros. Hemos iniciado un camino que es eterno y hemos iniciado un camino que nos llevará a pasar por este mundo y afrontar la realidad de lo que es la esperanza que tenemos de una vida en Cristo, pero seguirá y continuará lo que aquí el Señor nos ha permitido iniciar, lo que es la vida eterna. Desde nuestra salvación ya ha iniciado este proceso y vamos todos en este camino hacia el Padre. La Escritura menciona y pone en ocasiones la muerte como un sueño, como una etapa de transición de un lugar al otro, como que si fuéramos caminando y pasáramos por una circunstancia que nos presentaría ya en lo que es esta cercanía ya directa con la realidad de la vida eterna, ya en la manifestación de estar cerca del Padre. Y esto es muy importante. Algunos piensan que vamos caminando aquí a ver si encontramos la vida eterna del otro lado, pero quiero que quede muy enfático esto, hermanos. Nosotros ya estamos viviendo una vida eterna en Cristo, y esto va a pasar de una manera u otra, pero el punto de transición hacia allá va a ser la mera sombra, no va a ser la muerte. Vamos a cambiar y va a ser una transición desde nuestra realidad a esta realidad espiritual que esperamos estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero será nada más la sombra la que pasaremos por el medio de la sombra, nada más. No va a ser algo que nos va a tocar directamente. Hay una segunda muerte a la cual la Escritura se refiere, que aquel que no se encontraría escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, y esa será la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. Esa sí es la muerte donde ya no hay retorno, donde todo se acaba. Entonces, el Hijo de Dios pasará y continuará su rumbo de la vida eterna hacia estar en plenitud con el Señor por siempre. Aquellos que desgraciadamente no hayan entregado su vida a Cristo y no hayan valorado, no hayan apreciado la oportunidad que el Señor nos dio por medio de su sacrificio, tendrán que llegar a la segunda muerte, que será definitiva. Entonces, si lo entendemos en este principio, hermanos, tenemos que reconocer que el Hijo de Dios ya vive en la promesa de la vida eterna, y que la muerte para nosotros, como lo decía David, nada más es una sombra, es algo que transitaremos, es algo que no nos puede tocar como le tocará a aquellos que tengan la calamidad de morir sin Cristo. Por eso nuestra tarea como hijos de Dios, por eso la tarea de la iglesia es tan importante, hermanos. No es nada más para que nosotros hayamos adquirido este hermoso don, este hermoso regalo de la vida eterna y de la salvación, sino es asegurar por todas las medidas posibles que nosotros podamos llevar a más personas a Cristo, porque significa una eternidad con Él y no una eternidad en la muerte, en la segunda muerte, que realmente es la calamidad de todo. Entonces, entender esto, hermanos, nos hace comprender que aunque nos esté tocando pasar por este valle, es la sombra de la muerte la que nos toca, es la que vemos, no es la muerte en sí misma. Quería hablarlo porque hasta el día de hoy se nos está diciendo que ya nuestro vecino país de Estados Unidos ya está posicionándose como
como el primer lugar en contagios, y desgraciadamente la cantidad de fallecidos aumenta exponencialmente, aumenta muchísimo. Entonces cada vez va a ser más cercano y cada vez van a ser más los números que nos toquen vivir desafortunadamente de todo esto. Entonces cada vez se va a hablar más de muerte, pero yo quiero que usted y yo podamos vivir en esta claridad de decir, para el Hijo de Dios es la sombra nada más, no es la muerte misma la que viene a acosarnos o que venga a tratar de arrancarnos de las manos de nuestro Señor, porque eso es imposible. Amén, hermanos. No se deje amedrentar por la sombra, no se deje amedrentar por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Eso es muy importante. Por la siguiente parte que sigue en esta porción bíblica, que es no al miedo, no tener miedo, no hacernos víctimas de las circunstancias y caer en el error del miedo, hermano. Caer en el error del miedo nos puede desubicar profundamente. Dice ahí el texto: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo hemos predicado muchas veces, no se dejen vencer por el miedo. Lo hemos dicho muchísimas veces que la Escritura dice en 366 ocasiones: no temas, no temas. Constantemente nos está diciendo: no temas, no te dejes arrastrar por el miedo. Y David lo dijo: no temeré mal alguno. Hermanos, vivimos en la ciudad que alguna vez fue considerada como la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Lo recuerda? Ya ahora ya no nos tienen con este estigma, pero yo recuerdo cuando la violencia se estaba acrecentando, llegaron a decir que Ciudad Juárez era más peligrosa que cualquier ciudad, incluso en guerra en aquellos entonces. Y ahora que preparaba todo esto me ponía a pensar y reflexionaba acerca de esto, que de una manera u otra nosotros hemos aprendido a vivir a transitar este valle, esta sombra, y ahora que nos toca vivirla a través de esta pandemia, a través del COVID-19, sigue siendo esta sombra la que ahora está en este valle. Pasamos por el valle de la violencia y de la sangre, y ahora estamos entrando al valle de la enfermedad, al valle de lo que la muerte está haciendo a través de un virus. Y escuchaba yo una observación que se me hizo muy profunda, muy simple, muy profunda. Y decía: nos ha tocado vivir y ver a los reinos y a los países más poderosos del mundo caer y ser doblegado por unas simples gotas de saliva. Y cuando yo lo veía decía: wow, Dios, sí es cierto. Vivíamos en una circunstancia donde países se peleaban el dote de ser la potencia mundial, de ser la más grande fuerza, los más grandes alcances económicos y de poder en todos los sentidos. Y viene una circunstancia como esta a recordarnos que somos débiles, que realmente la humanidad es débil. Y no tenemos cómo alardear, no. Como humanidad no tenemos algo que nos haga superior a nada. Entonces, es una gran enseñanza que ahora una enfermedad, un virus, nos ha hecho entender y ver que somos vulnerables. ¿Amén? Y no importa su estatus, no importa si tiene mucho dinero, no importa si usted es presidente o si es un jornalero, no importa. No importa, es algo que está ahí y no escatima. Por eso tenemos que ser tan responsables y no vivir en la arrogancia de decir: esto a mí no me va a pasar, esto es una mentira, esto es algo transitorio, esto es algo que a mí no me puede tocar, porque yo soy Armando, porque yo soy Abel, porque yo soy Toño, porque yo soy Héctor. No es por ahí. Eso es arrogancia, y el Señor lo dice en sus escrituras, que Él aborrece al altivo. Él no tolera la arrogancia porque sabe que no tenemos nada
que nos dé el poder y que nos dé la capacidad para ponernos enfrente y decir, yo puedo, yo soy superior. El espejismo del poder y el espejismo del dinero y eso ha hundido más al mundo que lo que realmente lo ha hecho salir o vivir o manifestarse como una autoridad. Entonces tenemos que entenderlo, que ahora que ha sido expuesto a nosotros lo vulnerable que somos, que realmente podamos reconocer que el Señor nos ha dado la capacidad como hijos de Dios, en la humildad que tenemos que tener ante su autoridad, que el Señor nos está permitiendo ahora pasar por este valle y lo tenemos que reconocer. Ahora, ¿por qué no vivir en el temor? ¿Por qué no tener el temor? Y David lo decía, porque tú estás conmigo, ¿sí? Porque tú estás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. No quiero ser esa voz que clama en el desierto, como dice la escritura, como lo decía Isaías y como lo decía también Juan el Bautista. Creo que todos los que nos corre sangre por las venas, nos erizamos cuando leemos las noticias, cuando vemos las cifras, cuando somos bombardeados por todos lados por información, cuando se nos dice que el seguro está así, que el ISSSTE está así, que el Hospital General y que las cifras no puedo evitar en algún momento sentirme inquietado y decir, wow. Y en esos momentos, en esas fracciones, tenemos que tener muy clara estas palabras que declara y que declaró David. No voy a temer, no voy a ser víctima del temor, porque tú estás conmigo. No porque el pastor Armando está conmigo, no porque Cavada está conmigo, no porque el señor presidente esté conmigo, no porque Trump esté conmigo. Voy a buscar no temer, voy a procurar no caer en el miedo, porque tú estás conmigo, mi Señor. Porque tú no me has dejado solo, porque he pasado circunstancias muy complicadas y difíciles y el Señor siempre ha estado con nosotros. Yo lo he visto en sus vidas, lo he visto en la vida mía, lo he visto en la vida de mis padres. Así que si de algo yo puedo realmente estar seguro, es que el Señor está con nosotros. Amén. El hecho de que ninguno de ustedes esté en esa lista es una gran bendición. Eso nos dice que Él está con nosotros. Eso nos dice que su amor, su gracia, su protección está en medio del pueblo. En el último mensaje que yo predicaba, hermanos, que fue la semana pasada, hablaba acerca de la fe. ¿Y lo recuerdan? Confianza, obediencia y dependencia. Pues necesitamos de esta fe para entender la realidad que Dios está con nosotros. Si su fe está débil, hermanos, pídale a Dios y Él le va a mandar más fe. Si su fe pasa por momentos de incertidumbre, busque apoyo, busque escritura, póngase a orar. Hay que fortalecer la fe, porque la fe es la que nos va a ayudar a entender el principio de que Dios está con nosotros. Amén. Ahora, Él guía y corrige todo en medio de nuestro entorno. La siguiente parte dice así: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y si vemos este salmo, desde el primer pasaje, que es 23:1, dice esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el 4, el que estamos analizando nosotros, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La siguiente parte, y lo que estamos ahora analizando, son las herramientas del pastor. Al principio dice: Jehová es mi pastor. Y cuando dice Jehová es mi pastor, se entiende que Él es el que está enfrente de nosotros. Y luego ahora describe
las dos herramientas principales que tenía el pastor para guiar su rebaño. Uno era la vara y el otro era el cayado. Y al hacer referencia del pastor, también entiende y hace claro a nosotros que sigue usando estas herramientas para hacernos avanzar a través de este valle, y que va a usar estas herramientas para ayudarnos a atravesar este valle. Lo primero que menciona es tu vara, y la vara habla de corrección. Ya he tenido la oportunidad de predicar un poco acerca de esto, pero la vara era una vara, era un pedazo de rama regularmente fresca o verde, que no fuera quebradiza, y cuando se guiaba a las ovejas, el pastor veía que si alguna de ellas empezaba a quedarse atrás, que si alguna de las ovejas empezaba a rezagar, venía con la vara y le daba 2, 3 varacitos atrás, y la oveja entendía y empezaba a avanzar. Amén. Eso es la vara. La vara es lo que el Señor usa en nuestras vidas para ayudarnos, para impulsarnos, para guiarnos hacia avanzar. Que no nos quedemos rezagados, que entendamos que tenemos que seguir avanzando. Y cuando Él aplica la vara, cuando Él entiende que nosotros tenemos que movernos, que tenemos que actuar, que tenemos que estar y avanzar hacia adelante, se va a usar esta vara, va a buscar la forma de hacernos entender que es Él el que nos guía. Y esa es una herramienta fundamental del pastor, de nuestro pastor. Entonces, yo como pastor de ustedes también en alguna ocasión he tenido que usar la varita, ¿men? Con mucho cuidado y con mucho respeto y con mucho cariño, tener que decirles, a ver, hay que movernos, no se quede atrás, tiene que caminar juntos, tenemos que avanzar juntos. Y en esta circunstancia, en estos tiempos, el Señor nos va a cuidar. Y si alguno de nosotros empieza a rezagarse, si alguno de nosotros empieza a entrar, a congelarse, viene el Señor con esta varita a ayudarnos a movernos hacia avanzar, hacia seguir adelante, ¿sí? Y es muy importante que entendamos que esta es una herramienta que el Señor usa en nuestras vidas. La siguiente es el cayado. El cayado era una vara larga que al final de la vara tiene una especie como de arco, y este arco, cuando una oveja quería desviarse, la agarraba de su cuello y la volvía a meter al redil. Entonces veíamos como la vara venía y promovía movimiento, pero el cayado era aquello que nos mantenía en dirección. En estas circunstancias que estamos viviendo, hermanos, el Señor nos lleva a todos juntos como iglesia, hace que avancemos en obediencia como iglesia, pero también busca que tengamos dirección hacia donde Él quiere que avancemos, que nos movamos en pro de lo que Él tiene trazado para nosotros. Y es muy importante que lo entendamos. Lo que el Señor nos ha dictado y lo que el Señor nos ha puesto, creemos en Cristo que vamos conforme a su voluntad y hacia donde Él quiere que nos movamos. Como iglesia nos mantenemos unidos, no por nuestras capacidades, sino por el pastor que nos une con su collado, con su cayado, y nos hace avanzar con su vara. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar aliento. Decía David, estas dos cosas aplicadas a mi vida me da aliento. ¿Cuál es el aliento? El entender que en medio de las circunstancias Él está con nosotros, que en medio de las circunstancias podemos confiar y estar seguros de que Él nos va a sacar adelante. Así que es fundamental que entendamos esta lección, hermanos, que nos está tratando de presentar la Escritura en nuestra vida. Esto es importantísimo para que nosotros podamos tener el aliento de salir adelante, amén, de poder avanzar, de poder entender que son tiempos complicados y que no es algo que hayamos vivido antes, no es una circunstancia que ya pudiéramos decir que conocemos el camino o el rumbo, pero sí entender que el aliento que necesitamos en nuestra vida viene de parte de Dios y se va a manifestar de las maneras que no estamos honestamente acostumbrados o que realmente no entendemos, que no nos imaginamos cómo es que el Señor nos va a sacar adelante de una circunstancia tan complicada. Pero estamos en un valle y el Señor conoce el valle.
estamos en una posición donde a veces la incertidumbre es poco dolorosa, pero también sabemos que aquel que nos ha puesto aquí es el que nos va a motivar y nos va a guiar, y que nos dice que no tengamos temor, que no vivamos la desesperanza, sino que podamos avanzar juntos como iglesia. Amén. Que entendamos que estamos juntos, que estamos avanzando en el mismo camino, que estamos avanzando en la misma dirección, y que Él, por medio de su callado, nos llegará adelante. Quiero que en esta hora usted tenga esperanza, hermano. Que en medio de toda la información y desinformación que solemos tener, podamos nosotros abrazarnos de la idea y del principio que como iglesia vamos avanzando juntos, y que el Señor nos va a hacer atravesar esto, y que si alguno de nosotros llegase a ser infectado, aún ahí el Señor va a manifestar su gracia y nos va a sacar adelante. Así es que no vivamos con temor, pero sí seamos prudentes y sigamos la dirección que el Señor nos está trazando, porque es Él el que conoce el camino y es Él el que nos va a sacar adelante. En esta ocasión quiero que hagamos una oración juntos y que podamos ponernos en sus manos como siempre. Desgraciadamente no estamos en el altar, así es que esto también nos va a ayudar a entender lo hermoso y la hermosa bendición que el Señor nos había obsequiado por tantísimos años. Así que cuando volvamos a nuestro edificio, hermanos, espero que todos tengan un afecto especial a ese altar. Amén. Ese lugar de encuentro que tantas cosas nos ha enseñado. Así es que en esta ocasión los invito a que oremos juntos. Señor, Padre, gracias por todo, gracias porque en medio de las circunstancias, Señor, tú estás con nosotros. Te pido y te ruego, Señor, que seas tú con tu iglesia. Tu iglesia está más unida que nunca, Señor. Estamos unidos en todo el sentido, Señor. Estamos unidos en el principio, Padre, de que tú estás plenamente con nosotros. Así que te pido y te ruego, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia la que nos guíe, la que nos lleve, que nos ayudes a salir adelante, Señor. Que puedas tú, Señor, sostenernos como lo has hecho hasta ahora, y que nosotros podamos entender, Señor, el principio glorioso de tu amor y tu misericordia. Gracias nuevamente porque hasta aquí estás, Señor, en medio de tu iglesia. Te pido que nos mantengas, Señor, unidos, y que nos hagas avanzar conforme, Señor, sean tus propósitos, y que podamos regocijarnos día con día, Señor, y dar testimonio de que tú eres fiel y estás con tu pueblo, Señor. Aquellos que viven la desesperanza y aquellos que pasan por momentos difíciles, danos la sabiduría y danos la palabra, Señor, para poder transmitir lo que tú eres, Señor, con nuestras vidas, no con nuestras palabras, Señor, sino con nuestro testimonio. Te pido esto para mis hermanos, Señor, te pido esto para tu iglesia. Que seas tú quien nos guíe, Señor, y que seas tú el que nos motives a salir adelante en medio de las circunstancias. Y aquellos hermanos, Señor, que están en otras partes de esta tierra, Señor, en este mundo, que están pasando por circunstancias difíciles, Señor, nos unimos a todos ellos y te pedimos que sea tu amor y tu misericordia la que los guíe a ellos, a los misioneros, Señor, protégelos, cuídelos, donde quiera que estén, Señor, dentro de su escasez, dentro de sus limitaciones, que sea tu poder el que los guíe. Cuídanos pues tú, Señor, pues nos ponemos en tus manos, como siempre lo hemos hecho, Señor. Seremos obedientes a ti, Señor, y que sea tu vara la que nos motive, Señor, y que sea el callado el que nos guíe siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendigo a mis hermanos, Señor, hoy y siempre. Te amo, Cristo. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos en contacto, hermanos. Seguimos conectados. Cualquier cuestión, cualquier necesidad, por favor, no dude en hacérmelo saber, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Cualquier cuestión, cualquier necesidad, por favor, no dude en hacérmelo saber, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Y sigamos sosteniéndonos los unos a los otros. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos pronto.